año y medio de que ya empiecen prácticamente 2026, pues van a empezar a hacer las definiciones, pero ¿cómo usted ve el movimiento? Muy bien, la verdad lo veo muy bien. Sí hay unidad, siempre hay diferencias y es normal. Imagínense que todos pensáramos igual, sería muy aburrida la vida. Claro que hay coincidencias, pero eso no quiere decir que se piense exactamente en todo lo mismo. Y obviamente hay democracia, que no coincide con los planteamientos de la Cuarta Transformación. Pero alrededor del movimiento que representamos hay mucha unidad y hay mucha consolidación desde mi punto de vista. Preguntarle, usted ha mencionado que hay continuidad con los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ¿cuál ha sido el sello de la primera mujer presidenta en este 2025? Bueno, pues son muchos, obviamente. Hay continuidad en las políticas y en los principios del movimiento. Y continuidad pues en muchísimos programas que iniciaron, porque estamos de acuerdo. Ahora pues hay 3 nuevos programas, hay mucho más énfasis en las mujeres, en el apoyo a las mujeres, en la reivindicación de las mujeres en la historia, en el reconocimiento de las mujeres en la sociedad. Tenemos todos los proyectos de desarrollo de innovación científica nuevos y muchas otras cosas que hemos desarrollado durante este año. Ha sido un año de muchos retos, pero cerramos bien. Mira, ayer salió la economía, ponle la primera plana del Financiero o El Economista. Sorprende repunte de economía en octubre. Crece el indicador global de actividad económica 1%, su mejor comportamiento desde julio de 2024. La inflación para diciembre, ¿cómo se ha comportado, Presidenta? También, por aquí traigo el dato, ¿no lo tienes ahí, de inflación? 3.72 en 20 de noviembre, estaba en 3.99, la segunda quincena de noviembre, perdón, 3.99, y en la primera quincena de diciembre 3.72. Y ya una precisión fue yo que le dio el dato, si son, la medición es con la circunferencia del Ecuador, más bien el diámetro del Ecuador, serían 8 vueltas, si es la circunferencia de la Tierra, que son más de 40.000 kilómetros, serían 2.6 vueltas a la Tierra con esto que nos comentaba. Claro, de acuerdo. Gracias, buen día a todas y todos. Adelante. ¿Quién más? El compañero, a ver qué nos preguntaba. Buen día, Presidenta. Manuel Alexis Ramírez, de Cigüeña, el Político en las Redes. Preguntarle si ya le llegó a usted la carta que ayer mencionó Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que había hecho llegar a todas las naciones. No sé si llegó a Relaciones Exteriores, todavía no la recibo yo personalmente. Bueno, dentro de lo que comentaba el presidente venezolano es que pedía a las naciones que hicieran un llamado más contundente a todos los hostigamientos, asesinatos irregulares, extrajudiciales y el decomiso de combustible. Yo sé que usted nos ha dicho que México se atiene a la no intervención, a que se resuelvan de manera pacífica las controversias en otras naciones, pero usted haría un llamado contundente a que cesaran estos hostigamientos, decomisos de combustible y pues ejecuciones extrajudiciales. Nuestra política exterior, que tiene que ver con lo que dices, no intervención, no injerencia, solución pacífica de los conflictos, esa siempre va a ser nuestra posición, la hemos dicho con mucha contundencia y la vamos a defender siempre. ¿Habría la posibilidad de comunicarse con el presidente de Venezuela para externar el apoyo personal, dado que esta vez es un llamado más directo a las naciones hermanas? Va a haber una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no sé si es hoy o en estos días. Ahí está nuestro embajador
Vasconcelos, nuestro embajador en Naciones Unidas. Ahí va a ser una participación. Ayer estuve platicando con Roberto Velasco, que está ahora encargado de Relaciones Exteriores, y va a ser su participación ahí de manera pues muy firme de lo que piensa siempre México. De igual manera, Presidenta, preguntarle qué opina usted respecto a este anuncio que hizo el presidente Donald Trump de buques llamados clase Trump. Abona a industrializar la industria armamentista, vale la expresión, y pues como que genera mayor tensión, ¿no?, geopolítica en este sentido. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Llamaría a que se desincentive el uso militar y que se gestionen esos recursos hacia otras áreas, Cuando como ya lo había estuvimos dicho? en el G20 la primera vez, la primera salida que tuve a Brasil, que fue el G20, todavía no había llegado el presidente Trump, estuvo el presidente Biden entonces. Hicimos una propuesta que defendemos siempre. Si el 1% de lo que se dedica al armamentismo en el mundo se dedicara a un programa como Sembrando Vida, pues tendríamos más de 6 millones de sembradores en el mundo. Nosotros siempre vamos a defender la paz. Estoy leyendo el libro del presidente López Obrador, está muy interesante, porque no solo hace una reflexión sobre los pueblos originarios y la grandeza cultural de México y lo que significa para las y los mexicanos, sino hacia dónde tenemos que ir en una visión pacifista y de fraternidad. Muy interesante, a ver si luego leemos algunas partes, sobre todo de esta reflexión nacional e internacional, sobre un nuevo orden social, le llama él, que tiene que ver con el reconocimiento de dónde venimos, las y los mexicanos, la grandeza cultural, el reconocimiento de los pueblos, pero también cuáles son los valores que debemos tener como sociedad. Muy, muy interesante. Y también preguntarle sobre esta encuesta de adicciones y consumo. Mencionan que hubo una disminución con respecto a qué parámetro, a lo mejor el secretario de Salud nos podría explicar un poquito con respecto a qué parámetro o qué medición se tiene en que hubo una disminución del consumo de fentanilo, de curiosidad, por decirlo. Exactamente, ¿cuál es la pregunta? ¿Que por qué se dio? Sí, o sea, mencionan que hubo una reducción del consumo de fentanilo por curiosidad, y con respecto a qué otra medición se está... Es la encuesta de salud pública que se hizo en 2016. Las comparaciones es una encuesta en 2016 y la encuesta que hicimos ahora con también el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto de Psiquiatría, ¿quién más? Y CONASAMA. ¿Saben que si en 2016 se medía el fentanilo? Sí, había evidencia a través de casos que pudieran haber sido afectados médicamente, sobre todo en los estados fronterizos, en donde había posibilidades de intercambio, en que alguien hubiera consumido el fentanilo en Estados Unidos si estuviera en México, etcétera. Pero si se fijan, son porcentajes muy pequeños. Estamos hablando de 0.2 a 0.1 en la disminución. Cuando sacamos lo que significa, son casos aislados fundamentalmente por un consumo excesivo que lleva a una alteración médica y a la necesidad de la atención médica en particular. Sí. El incremento que se registra es por el consumo, por esos productos que se venden en tiendas, que venden aceite, fumar las bonitas, o es por fumar la cannabis. Es fundamentalmente por el fumar lo que se está midiendo. El resto de otros tienen que ver con cannabinoides, etcétera, distintos subproductos que se producen. Secretario, aprovechando que usted está en el uso de la palabra,
¿Qué nos puede informar respecto al repunte de casos de sarampión en Chiapas y en algunos estados que han pedido a que no se realicen actos masivos para evitar el contagio? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Ayer tuvimos una entrevista, una reunión con el embajador, con el gobernador en Chiapas y el secretario de Salud. Llegamos a la determinación que no hay motivo para limitar las actividades en el estado de Chiapas. Lo que sucedió en Chiapas fue que apareció un brote fundamentalmente en San Cristóbal de las Casas, fue donde ocurrió el mayor número de casos. Sin embargo, todos ellos han sido atendidos, están en buenas condiciones, ninguno de ellos ha sido hospitalizado y están evolucionando bien. La mejor medida para controlar, y se implementó de inmediato, es el cerco vacunal, que quiere decir 25 manzanas alrededor de donde hay un caso, intencionadamente se va, se busca y además se vacuna. Y un barrido vacunal a la población en San Cristóbal de las Casas y en Tuxtla Gutiérrez. Afortunadamente ha disminuido ya el número de casos y no hay motivos de alarma. Lo que sí ha sido muy importante es insistir en la vacunación, y te puedo mencionar que el día de ayer había colas en los centros de vacunación para aplicarse la vacuna. Y tenemos suficiente vacuna. Cuando ustedes oyen que alguien dice que no hay vacuna, tenemos millones de vacunas disponibles tanto para sarampión como para la campaña invernal. Así es que sí hay que seguir insistiendo en la vacunación para prevenir esas enfermedades. Y aprovecho la pregunta también para decir, en mucho de esta encuesta, la parte más importante va a ser encontrar medidas preventivas que ayuden a poder enfrentar todas esas situaciones. Igual, aprovechando que retomó la encuesta, mencionaba que uno de los factores de malestar psicológico de los adolescentes era el consumo de videojuegos. Mucho se ha dicho a lo largo del año respecto al impuesto que se mencionó para el año siguiente. Incluso a Sin Niñas se acercó un grupo de gamers para comentar si hay una profundidad en el análisis de qué consumo de videojuegos generan condiciones de violencia, y que si se va a seguir profundizado para detallar, porque muchas veces se estigmatiza también a veces el uso de videojuegos sin haber una relación clara entre violencia y consumo de videojuegos. No sé si tiene algún comentario al respecto. Sí, no, a ver, en relación a los videojuegos, lo que es importante es el componente de violencia. Ese es el aspecto más importante y es un fenómeno nuevo. No había mucho en 2016 comparado a lo que hay ahora. Entonces sí tenemos que analizar con mucho cuidado lo que tiene que ver con el contenido de los videojuegos. Es un fenómeno nuevo, que tiene sus lados positivos también, pero hay que regular en ver el contenido que tiene. Pongo un ejemplo más de la encuesta. La encuesta hay que seguirla analizando con mucho cuidado, pero por ejemplo en muchos de los casos en que existe violencia, existe a la vez en el que ejerce la violencia consumo de drogas o consumo de alcohol. Y tenemos datos en la encuesta también que van a permitir tomar medidas. Gracias, secretario. Y Presidenta, ya nada más para terminar. Quiero comentar algo de los videojuegos. Ya no se va a cobrar ese impuesto. Voy a explicar por qué. Es muy difícil. Al final yo había pedido que se quitara el impuesto sobre videojuegos y al final no se quitó de la ley de ingresos y quedó. Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. Entonces, ¿cómo le vas a poner un impuesto? ¿Quién va a determinar esa circunstancia? Entonces, tomamos la decisión de que no se cobre el impuesto y más bien hacer campañas a los jóvenes y a los adolescentes, pues de a dónde te pueden llevar este tipo de juegos, ¿no? Muchos de ellos son en línea y pues generan pues una adicción al videojuego, se cuesta dinero y además promueve conductas de violencia. Entonces decidimos mejor que el tema de los impuestos se quite porque tiene muchas complicaciones
y realmente pues que haya una campaña orientada a la construcción de la paz, que es la campaña de por la paz y contra las adicciones. Solo para terminar, Presidenta, la jefa de gobierno, Clara Burgada, ayer anunciaba que habría una inversión adicional para generar obras de remodelación en las líneas del metro, en la línea 3 particularmente, en la línea A. Preguntarle si de parte del gobierno federal hay un monto específico que ya se estimó. Sí, ¿Cuánto va a estamos ser? platicando con ella. Hay un monto muy importante que todavía se está destinando al tren Santa Fe Observatorio. Es un tren que después, si quieren, damos el informe de cuánto costó realmente ese tren, que venía desde el periodo de Peña Nieto y finalmente nos está tocando terminarlo. Ya está hasta Santa Fe y nos falta la parte de Santa Fe a Observatorio. Entonces ahí hay una inversión muy grande a la ciudad. Estamos invirtiendo para terminar la línea 12 hacia el poniente, que también es un proyecto que venía desde la época de Peña Nieto y va muy lento porque se está perforando un túnel en Mixcoac que va por debajo de las casas. Entonces, por las condiciones del suelo, pues prácticamente se levantaba centímetros por día. Ya en ese momento ya está completamente el túnel, pero pues tiene que venir toda la obra del metro, de la línea 12 hacia el poniente. Entonces son dos obras muy importantes con las que estamos ayudando a la ciudad y nos comprometimos a poder ayudar, pero lo tenemos que hablar con la jefa de gobierno para ver a dónde se destinan los recursos. Todavía no hay un estimado entonces aproximado. No. Y solamente se tiene contemplado el cierre total de la línea 3 y la línea A, porque digo... Bueno, eso lo tiene que informar la jefa de gobierno. Todavía no se decide, entonces... Es una obra del gobierno de la ciudad, entonces ellos tienen que informarlo. Gracias, Presidenta, y feliz Navidad de parte de todo el Grupo Civil. Muchas gracias, feliz Navidad igual. Vamos a ver por acá, a ver al compañero y luego otro. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta. José Manuel Fuentes de Capital 21, corazón de la capital. Preguntarle un poco de temas pues, que tienen que ver con la Ciudad de México, sobre todo porque hace unos días se anunció que se han logrado 143 acuerdos reparatorios con un monto histórico de 480 millones de pesos para las víctimas de la explosión del Puente de la Concordia, que fue el 10 de septiembre. Preguntarle su opinión de estos avances para reparar los daños de esta explosión. Pues es un muy buen ejercicio que ha hecho la jefa de gobierno y la fiscal de justicia. Las leyes mexicanas permiten estos acuerdos reparatorios y tiene que estar de acuerdo los familiares de la víctima o las víctimas. Entonces se determinó con la empresa que llevaba esta pipa o que pertenecía a esta pipa estos acuerdos reparatorios y las víctimas están de acuerdo con ellos. Entonces es pues un muy buen ejercicio, porque si no se hubiera acompañado por el gobierno de la ciudad, por la jefa de gobierno, pues difícilmente se hubieran encontrado estos acuerdos reparatorios en tan poco tiempo. Entonces es un muy buen ejercicio que ha hecho Clara. Y también los gobernadores, por ejemplo, de Puebla, Tlaxcala, Morelos, las y los gobernadores, y junto con la jefa de gobierno, pues acordaron fortalecer la estrategia contra la extorsión en la zona metropolitana. También vemos que otros gobernadores de otras entidades están pues comprometiéndose en contra pues de este delito. Preguntarle cuál es su opinión pues de este respaldo que están haciendo las y los gobernadores después de que se llevó a cabo pues el Consejo Nacional de Seguridad aquí en Palacio Nacional. Todos los gobernadores y gobernadoras están trabajando en la estrategia contra la extorsión y tenemos que dar resultados pronto. Ha disminuido el número de denuncias, por lo menos en 089, pero no es necesariamente el mejor indicador, ¿verdad? Tenemos que trabajar hasta que erradiquemos esta práctica que es muy nociva para la población.
que afecta mucho. Viene toda la regulación de teléfonos, que ya se va a implementar muy pronto. En fin, varias acciones que nos van a ayudar mucho a disminuir la extorsión. Bueno, sabemos que hay varios pues, retos y metas para el próximo año en temas de seguridad, aquí se ha hablado mucho, pero yo le quiero preguntar también en el tema que usted pues